Sí, quien quiera llenar la canasta. ¿Sirven estos planes? No, la verdad no sirven para nada. Argentina aprobó el tema de controles de precios o este tipo de cosas. Incluso durante el gobierno de Cambiemos, los precios cuidados existieron. Pero bueno, sabemos que la inflación en Argentina desde el año 2007 viene muy alta a pesar de todos estos programas. En general, los economistas tratamos de distinguir entre lo que es, por un lado, que los precios suban o no, que eso es un problema macroeconómico, lo dijo el ministro Guzmán incluso hace un tiempo, políticas monetarias, etcétera, es largo. Y otro es el tema que tratar de que los precios, digamos, reflejen de alguna manera los costos de producción, y eso se logra con competencia, ¿no? Por ejemplo, Argentina es un país donde todo el sector de transporte está muy monopolizado, ¿no? Gremios muy fuertes, eso genera costos. Y si uno toma, a ver, digo, ¿cómo influye el gobierno realmente en los precios? ¿No? Te tomo 3 ejemplos muy gruesos de cosas que pesan en la canasta del consumidor. Vivienda, ¿sí? Comer, y pensemos Argentina, la carne, ¿sí? Y la ropa, vestirse. Son como 3 necesidades básicas. Me visto, como y tengo un lugar para vivir. Vivienda, ley de alquileres, nefasta. Los precios subieron récord en la historia de aumento de precios por una ley nefasta de alquileres que votó alguna gente de Cambiemos también, ridícula, obligando una cantidad de cosas que no sirve para nada, que generó aumento de precios. Carne, prohibió las exportaciones. Obviamente, cuanto menos se puede exportar, menos sobra de aquello que se exporta. Y hoy vimos que esta semana el osobuco subió más que el lomo, ¿sí? Y si tomamos el tema ropa, que para mí es el caso más interesante, donde tenemos de secretario de Industria, ¿sí?, a quien era el director ejecutivo de la Fundación Proteger. Miren el nombre de la fundación. Proteger, pro tejidos, pro textil. Sí, y no también tiene que ver con Juntos con el Cambio. Y también proteger. O sea, proteger a esta industria. Sí. La primera medida que tomó el gobierno en eso fue prohibir las exportaciones. Obviamente, ¿cuál es la consecuencia? Que los precios de la ropa es el ítem que más prohibir subió. las importaciones. Las importaciones. Perdón, ¿qué dije? Exportaciones no. Sí. Prohibir las importaciones, gracias por la corrección. Muchas gracias. ¿Qué generó? Que el precio de la ropa es lo que más subió desde que empezó el gobierno. Bueno, pero también le sacaron algunos beneficios. No está más, por ejemplo, en la hora 12, justamente como penalidad por el aumento de los precios. Está bien, pero lo que digo es, a ver, Cayeron bastante las ventas desde que dejó de estar en la hora 12 Bueno, la indumentaria. pero además si la indumentaria te sube 80% cuando el índice de precios sube, digamos, 40%, y eso no es un efecto colateral, es una cosa que busca el gobierno. ¿Para qué? Para favorecer a los empresarios textiles que tienen mucha influencia, Sí, esa es y otra con los que discusión. Alberto Sí, Fernández es se verdad. sacó A una ver, foto el Lucas. primer día, y los argentinos pagamos la ropa más cara del mundo. Déjame preguntarle, Lucas, a Matías. Dijiste, no sirve para nada este plan. ¿Vos coincidís? No, no coincido para nada, justamente con lo que dice, Ahí está, entonces Lucas. sí, Igual en la somos canasta amigos, de siempre grieta. tuvimos el mismo cargo. Heredé literalmente tu escritorio. Sí. En algunas cosas sí, comparto a grandes rasgos. Digo, y sin entrar a evaluar la gestión en materia de política inflacionaria de un gobierno que en 4 años se llevó 286 puntos de tasa de inflación y los salarios solo aumentaron 220. Para empezar a conversar, digo, ese fue el resultado de un modelo determinado. Yo creo que la Argentina tiene un problema inflacionario sin dudas y es un problema que tiene abordajes múltiples. ¿Es equivocado si solo queremos combatir la inflación con control de precios? Estoy de acuerdo, sin duda. Ahora, si no tenés ninguna herramienta para que cuando vos vas a comprar al autoservicio que está en la esquina de tu casa, alguien te cuide con un precio que te ayude a que llegar a fin de mes sea un poco más fácil, estamos en un problema. Ahora Por eso está muy bien que los precios estén impresos en el frente. Ahora, Matías, la verdad, digo esto porque es ¿vos importante crees que los que van a consumidores estar- lo sepan para que ejerzan su derecho y digan, escuchame, acá dice un precio determinado, cobrame este Está precio. Está bien, pero No vos, sube el costo. ¿cómo hacés para garantizar que el almacén de la esquina, quién va a controlar No, que el almacén de la excelente esquina pregunta. tenga esos productos? Depende- ¿Quién bueno, lo controla? a ver, Eso es lo que no, importa. pero ahí- Porque ahí después yo viene- voy a comprar y no están. Bueno, pero pará. Ahí, insisto, para mí es una de un conjunto de herramientas. Sí. Yo creo que el Estado tiene un rol para controlar y evitar avivadas.
no me parece que el almacén de la esquina de casa sea necesariamente una cofradía de vivos que quieren ver cómo te sacan 50 mangos más. ¿Pero por qué Lo que me vivos? parece es que, No, por eso está digo, no me parece. Bueno, No, a no, ver, pero digo, a ver, eso- yo digo, preguntaba... Está bien que quieran No, te ganar dejé más. dar tu- Pero le perfecto. preguntaba- Está bien que quieran ganar ¿Me más. dejas terminar mi pregunta? Sí, Porque perdón, vos Matías, pusiste perdón. 4 líneas y yo Disculpa, quería disculpa. contestar. Perdón. Y después ir con lo tuyo, la mejor forma de que no se pase nadie es que cada uno ejerza su derecho y diga, che, vale esto. Digamos, que aprendamos a defender nuestros propios derechos, porque si no tiene que estar el Estado al lado de cada decisión que tomamos, y es imposible. Por eso está bueno que esté impreso en el frente de la etiqueta de los productos. Pero no es la única cosa que el gobierno hace en materia de control de la inflación, que es un problema serio, que se combina con otro problema. Necesitamos que los sueldos le ganen la carrera a los precios. Venimos de perder 17% del poder de compra de los salarios entre el 2015 y el 2019, y en los últimos 12 meses perdimos 7%. ¿Está bien? Sí. Para mí tiene mucho que ver con la pandemia. Digo, entonces, ¿cuáles son los vectores que el gobierno establece para combatir la inflación? Menor financiamiento monetario del déficit, Sí. cuentas más ordenadas, un tipo de cambio que no está en función de una cuenta capital liberada. O sea, cualquiera no trae dólares y se hace carry trade, que era venir, poner plata al 80% y después llevarte la renta en dólares. Ahora- Eso está controlado y tenés precios regulados. La luz te sube mucho menos que el resto de los precios. Quiero por bajar ejemplo. un poco como Ese es a otro la gran tierra. tema, el de Sí. las tarifas, ¿no? De nuevo Claro. estamos atrasando tarifas, es como la historia, ¿viste? Pero ¿y vos qué harías? Es Contame. muy simple, digamos. Pero contame no, qué harías. creo que Aumentarías, no sé, No, ustedes creo- aumentaron 1928 creo en que capital. sí, La luz. se aumentaron El gas tarifas. se multiplicó Se por aumentaron 10 tarifas que y el habían agua por atrasado 9. el kirchnerismo durante mucho tiempo, nos quedamos Ok. sin energía y ahora vimos cómo viene el barco regasificador. Vos decís, no, ¿cómo puede ser? Otra vez. ¿Por qué? Ok. Porque obviamente ¿Pero si qué no hay harías? lo que haría, digo, lo que creo que hay que hacer, y creo que cambiemos, no es una cuestión de... No, pero te creo que lo que pregunto, ¿qué tenemos que harías? tratar de hacer, Matías, es cómo hacemos un país mejor entre todos, ¿no? Entonces, yo creo Por que supuesto. lo fundamental es un programa macroeconómico, digamos. Sí. Poner el precio en el dulce de leche no va a cambiar nada, y vos lo sabés, yo lo sé, lo saben los chicos. No cambia nada con que pongas el precio en envase. Nada, no cambia Ahora nada No estoy de cambia. acuerdo. Vos escribiste un libro, y Matías también, han escrito libros maravillosos, pero hay uno que escribiste con Gerchunov, que es El ciclo de la ilusión y el desencanto, donde básicamente describís esto que nos pasa ahora, pero en toda la historia argentina. Han pasado gobiernos de distintos signos, y en el fondo ustedes dos tienen como un diagnóstico similar sobre el problema de controlar los precios, sobre todo de los alimentos. ¿Cómo se sale de eso? El diagnóstico es parecido. Para mí es Bueno, un, para mí pero- es un No, no rumbo. tan parecido. Yo creo no que el rumbo, pero digo en el diagnóstico de que estamos siempre en el mismo ciclo. Sí, O sea, por supuesto, que pero a los duda. argentinos nos cuesta comprar los alimentos, es un problema eterno, ¿o no? la pregunta, Cata, es cómo salís. Y creo que, digamos, por lo menos mucha parte de la oposición le decís, ¿para dónde hay que ir? Y la respuesta se entiende, puede estar bien o mal. Es a una economía con un peso un poco menor del Estado, una economía un poco más abierta e integrada al mundo, menos regulaciones estúpidas como estas, menos regulaciones que generan que el 40% de la gente no pueda tener un trabajo formal, menos impuestos al trabajo. Vos podés decir, pero no lo hicieron. Sí, qué sé yo. No, sí, Había no un avanzaron. incendio, vino Macri y la manguera funcionó más o menos. Entonces decimos, bueno, llamemos de nuevo a los que armaron el incendio. No, o sea, entonces esa es la dirección que quiere un partido. ¿Pero Macri mejoró eso? Creo que en muchas cosas No, mejor. Macri fue un incendio forestal. Creo, lo que no, me estás justamente, creo que jodiendo. en muchas de las... Lo que yo considero que ¿En son qué, las en causas... qué cosas bajaron el nivel de fuego? Contámelo, porque por te digo, por ahí te aprendo. digo, en el déficit fiscal, que fue más bajo al final que al principio, Ujú. en la economía un ¿Vos poco... te acordás por qué en la se redujeron economía, el déficit? en la economía un poco más abierta, había más exportaciones al final que al principio. En muchos mercados más desregulados, por No, ejemplo... pero Lucas, escúchame, por ejemplo, te subieron las podías exportaciones viajar... porque por devaluaste ejemplo, 542%. no fue solo y te por la eso. pusiste en la pera en abril del No fue solo 2018. por eso. ¿Cómo que no? Si te fuiste después del acuerdo con el fondo, en un día desregu- más tarde firmaron y se fueron vos y Federico. En desregular... Porque no podían convivir con un gobierno que les pintó la cara a ustedes dos que firmaron el acuerdo con el fondo. Por eso digo, Bueno, no un digo que fue delirio lo que perfecto. hicieron. Bueno. De nuevo, construyamos futuro. Pero claro. Yo digo- Pero mirando de dónde venimos. Te voy a hacer la pregunta. Dale. La dirección Sí. que quiere Juntos por el Cambio es la que te acabo de decir. ¿No? No hace falta que- Incluyendo la ley de alquileres que es de Lipovetsky, de PRO. Pero por eso, creo que Por eso. la mayoría de Juntos por el Cambio no creen eso. ¿Vos crees en la ley de alquileres? No. ¿Vos crees que el Estado tiene que tener más peso en la economía que ahora o menos? La economía tiene que ser... Pará, me preguntaste lo de la ley de alquileres y te dije no. Perfecto. Te digo, más peso en la economía, te digo, depende de la elección que hagamos como sociedad. Y eso me parece que es importante que lo entendamos. Porque Argentina eligió, no peso alto del Estado. Argentina eligió que si vos querés estudiar, podés hacerlo.
Si vas, andá, fracturate un brazo en San Pablo, a ver cómo te va. Andá que te dé un infarto en Uruguay. Andá luxate un tobillo en Santiago de Chile. Andá tener una pandemia en todos esos lugares y fíjate qué pasa. Bueno, sí, claro, ¿Quién tiene más miremoslo. muertos? Pero a ver, Argentina en términos de muertos por millón de habitantes está número 18. Tu tuit es equivocado. 1, 2. No, 18 si contás Gibraltar, San Marino. No, con países de más de 5 millones de habitantes. No está 18. Bueno. Después nos fijamos. Dale. Después te lo pongo en Twitter a la salida del programa. Dale, perfecto. No, sacamos Sí, Gibraltar. me equivoco, te lo digo. Dale. Ahora, más allá de eso, en términos del manejo de la pandemia, yo lo que te digo es que el sistema de salud de la Argentina respondió para lo que se heredó, a mí me parece, bien, para un país de ingreso medio bajo, que tiene un PBI por habitante que se tiene que comparar con países de entre 5 y 15 mil dólares por habitante. Como Chile, porque Uruguay, que tienen más vacunas y menos pero muertos. ¿te quieres comparar de verdad con el sistema de salud de Chile? Que los médicos tenían que elegir a quién le pagaban el respirador, me estás jodiendo. Fíjate muertos con per cápita. Uruguay. Fíjate Mirá la cantidad, pero, ¿Dónde murió más gente? bueno, pero mirá la cantidad. ¿Por qué murió más gente en Argentina? Bueno, eso es todo un debate. ¿Pero qué Eso hipótesis es todo- tenés? vos venís no, yo creo que el debate lo tenés que dar al final. Porque el mismo presidente que dejó todo abierto, y claro, es muy simpático, y obviamente cae mucho mejor decir abramos todo, pero el mismo presidente que en el 2020 tuvo una política de total apertura, que fue el presidente de Uruguay, tuvo que terminar cerrando todo porque no tenía dónde poner la gente. Mirá la cantidad de camas que hay en el segundo departamento de camas de terapia más bien, de es Uruguay. un tema muy 7. distinto. Yo le digo una Argentina cosa, a ver, creció me encanta 47% de la cantidad de camas. discusión. Ahora, la Digo, no, pregunta pero son inicial, discusiones con nos fuimos de la datos. canasta. pregunta Nos fuimos- inicial nos era fuimos de la canasta. ¿cómo llenar esa canasta No, pero que perdón, tienen perdón. ahí? ¿Cómo Una- hace la porque- gente Un breve aporte. para llenar la canasta? Un breve aporte, no es una discusión distinta. Es muy interesante lo que está pasando. Se empieza a hablar sobre un punto y se termina discutiendo el modelo. Porque hay que dejar de chorear por lo menos 2 años con la idea de consenso. Es imposible que dos proyectos tan antagónicos pongan un poquito uno o algo, un poquito el otro. Eso no existe. El consenso son los padres y hay que hacerse cargo de algunas cosas. Bueno, pregunta a ver, para los dos. Pregunta Está para los dos. buenísimo, A ver, pará, pero Pablo, déjame... pará un pregunta. Porque el poquito. consenso no es naif. Porque cuando vos hablas del tamaño del Estado, estás hablando de si querés que tengas un 97% de cobertura previsional, sí o no. ¿Qué hacemos con los jubilados? Bueno, está bien, pero es Tenemos que imposible, es definirlo imposible eso, de porque si compartir. tenemos un Estado más Sí. chico, o sea, Pero tener eso es un lo que está en Estado disputa, así como está, Matías. y pagar unos impuestos no se Matías, puede. eso es lo que está en disputa hace mucho tiempo. Por Se rompió supuesto. todo en el 2001, cualquier tipo de equilibrio. No se rompió todo, no estoy Bueno, de acuerdo. está bien. Vos tuviste un periodo de crecimiento bastante largo, con un montón de contradicciones sin lugar a dudas, y tuviste un modelo que te propuso ir para un lado y la Argentina chocó. Chocó, volvió al No, pero fondo. está bien, se pero entendió. Matías, insisto, vuelvo pero a la no son pregunta, proyectos ese modelo, equivalentes. por ahí Sí, hay uno parecidos. mejor. Sin tanta Lucas. vuelta, digo. Si No vos tiene tuvieras que vuelta. elegir el gasto público en el PBI de Argentina, contando todo, tu opinión, Sí. ¿debería ser un poco más bajo de lo que es o como es? Y otra pregunta, ¿los impuestos deberían ser un poco más bajos de lo que son o como son? Y otra pregunta, ¿los impuestos al trabajo Sí. en Argentina deberían ser más bajos o no? Empiezo por lo último. Si los impuestos al trabajo bajaran y eso generara un aumento en el trabajo en blanco, sería excelente. En los 90 se intentó, salió mal. Con Pero- Macri, pero ¿cuál es tu si el opinión? costo yo no opino como Por si eso estuviera este es el contestándote tema de en los Twitter. modelos, y yo Pero creo está que- bien, pero yo intento contestar con fundamento. A ver, Si que no te gusta mi responda respuesta, está Matías. bien. Tenés razón. Pero Dale, vos me Matías. preguntás, mundo del trabajo, y yo digo, con Macri el salario te alcanzó casi para un quinto menos que al principio y el desempleo subió o bajó. Subió. el Sí, desempleo. dejaron el tipo Porque de cambio de el Martínez pyme que de nos Oz, lo está sabés de viendo, memoria, la pyme Matías. que nos está viendo, No por contrata estar en más la tele. trabajadores cuando vende más, no cuando los empleados son más baratos. No, es que no tiene que ver con estar en la tele. tiene No que ver por con estar en la con lo tele que vos tenemos crees y que lo que yo mentirnos. creo. ¿Por qué ¿Qué bajó el mentir? ¿Por qué salario? si no opino igual que vos te No, mintiendo? pero ¿por qué bajó el salario real de Macri? Porque dejaron un dólar hiperrecontra atrasado y unas tarifas hiperrecontra atrasadas, cosas con las que sé que coincidís porque las escribiste. No importa lo que me digas hoy. Sé que crees eso. Entonces, por eso bajó el salario real. Porque obviamente normalizar, ir a unos precios normales, costó esfuerzo. Costó Entonces, esfuerzo. ¿De cuando quién? vos- cuando vos me preguntás, al final, ¿qué estaba mejor? Sí, había una serie de cosas que habían mejorado. El déficit fiscal era más chico, la emisión monetaria para Pero financiar... reduciste el déficit Sí, pero a porque le costa de fuiste una al fondo deuda a en pedir la dólares escupidera. impresionante. No, eso es un punto. En el No, que camino... eso es un repunto. Pará. En el camino a reducir el déficit, tenés que elegir. O emito dinero, pero el punto más importante, más discutir Macri no Macri, es para el futuro. Sí, Y como claro. vos decías. Pero claro, como pero es muy decías, importante. Vos decís, los consensos no existen. Yo creo que sí, yo creo que Matías ahora está en un gobierno, yo estuve en un gobierno, a veces uno tiene... Pero vos crees que tiene que ser un poco más bajo los impuestos. Pero te acabo de decir que no estoy de acuerdo ¿O con no? la ley de alquileres. Y no, Por eso. No, a ver, No de alquileres. impuesto a la riqueza. Con la dos manos Garcapitalismo lo voto. textil. Con las dos manos. Garcapitalismo textil.
Mira, a mí me parece Ser que... el país con la ropa más cara Mira, del estuve mundo. hablando- Ser el país con las computadoras más caras del mundo, hiperprotegidas. Sí. ¿A favor o en contra? Yo Depende. en contra. Está bien, Hay está que bien, Pero eliminarlo. hay que analizar los por qué, Lucas. No, Hay está que bien, pero de analizar los vuelta. por qué. Hay Pará, pros y ¿por qué contras. no me preguntás? Lucas, Preguntame, hay pros y comercio, contras. comercio Chicos, abierto, a ver, país pará. abierto. Sí, Pará, espera un ordenemos poquito. un poquito. Vamos a ordenar un Sí. poco. Entusiasmo Me demasiado. encanta la discusión de los dos modelos, como dice Pablo. Volvamos a la canasta. Sí, porque Estamos- además yo quiero saber cómo te compras una milanesa hoy en la Argentina, en el gobierno pasado, en el anterior y en el anterior, que siempre en algún momento se complica Le y doy a la los razón. argentinos ¿Quién? les Perdón, cuesta perdón. comprarse un Y asado. complemento, ¿a quién estamos adjudicando la razón de este incremento de Claro. precios, de esta inflación que estamos viendo? Es que tiene causas múltiples y eso lo decimos los dos. Digamos, Bien. acá no hay una Coincido. coincidencia Hay de que es consenso. Fíjate, puede haber estrictamente, consenso. no es estrictamente de Menos orden mal que hay monetario, consenso. ni tampoco Obvio. estamos diciendo que la moneda no tiene absolutamente nada que Y ver. te agrego algo, la pandemia, o sea, influye en lo que dijo Matías, obviamente. Digamos, un país puede consumir más o menos lo que produce, menos algo, que es lo que invierte, exporta, etc. Entonces, cuando se te cae la producción, bueno, vas a consumir menos. Una pregunta irrelevante, y coincidirás conmigo, es las políticas restrictivas. Y en eso el gobierno, si vos te fijás, y coincidirás conmigo, Matías, la política restrictiva de hoy no tiene nada que ver con la del año pasado, con muchísimos más casos y muchísimos más muertos. Con lo cual, el gobierno en sus actos, al abrir la economía relativamente este año, te está diciendo lo del año pasado nos pasamos. Ahora volveme al asado Pero y perdón, al precio de los la pasamos, carne. ¿es los pasamos o es simplemente que ya después de un año ya no se resiste mantener de la misma manera que el año pasado? Pero el golpe fue muy grande. Son las dos ¿viste? cosas. Lo que pasa es que me parece que hay que entenderlo así. Yo completo el análisis Teníamos otra idea para de lo que sacarlo era la idea de pandemia foto. también, ¿eh? O Porque, sea- porque de vuelta, no coincido con vos. A ver, si vos me decís restringir o prohibir la exportación de carne, ¿te ayuda a que salga más barato el asado? No te lo va a resolver, pero por lo menos sientan a mis actores que vos sabés que no están jugando a la bolita. Porque no es que el que se sienta acá... Todos es un juegan a ganar toda pero la por guita que puedan, Matías. Bueno, pero Esa- ¿sabés qué pasa? La diferencia entre vos y yo... ¿Pero no yo crees estoy que es en la- así? Yo creo que hay ¿No que crees que intentar el construir trabajador criterios de quiere éxito ganar complementarios. la mayor cantidad de plata que quiere? Sí, que pero el no son empresario- posiciones creo que la situación equivalentes. no son posiciones simétricas. equivalentes. No, ¿Qué pasa? digo que- Ahí está el estamos Estado. No, el no, Estado digo que tiene tenemos jugar que un rol suponer importante. que los empresarios ganan plata. ¿Y en- qué hace el Estado frente todos los al países- problema de la disyuntiva Para entre él el baja, comercio para mí los impuestos son los exterior que tienen de que los ser. alimentos Para y mí, el consumo interno? cuanto ese más se dilema. produzca, cuanto más incentivos hay para producir, cuanto más competencia hay, como no hay en el sector de ropa, por ejemplo, ¿no? Todo eso hace bajar los precios. Por ejemplo, la ley de góndolas, que se votó y se implementó. Eso está bien. No la te verdad, gusta. no creo que afecte mucho. Ahora, O sea, hay no, una no termino de ausencia- entender qué es tiene que hacer el voluntarismo. Estado para vos con el precio de la carne, específicamente. Se va a las nubes, nos cuesta comer un asado. ¿Qué hacemos? Tiene que permitir estimular que haya todas las exportaciones que podamos, conquistar todos los mercados que podamos para la carne. Eso igual te va a afectar en el margen si la carne es un poco más cara o un poco más barata. Para combatir la inflación es rumbo, equilibrios macroeconómicos, con lo que creo que con Matías coincidimos. Digo, y obviamente no es fácil bajar la inflación, Cambiemos no pudo hacerlo, es difícil. Hay digo. una ausencia que me llama mucho la atención, porque hay tarifas que están contenidas, que están reguladas. No es el tipo de cambio, que no tuvo mayores variaciones. Y tampoco hay mayor emisión fiscal, sino es un problema fiscal el tema de la inflación. ¿Por qué no aparece en esta charla, y hasta acá no apareció, el concepto de puja distributiva y márgenes de ganancia de los grandes formadores de precios? ¿Por qué no nos animamos a discutir eso como corresponde? Mira, yo te soy sincero, yo creo que siempre hay puja distributiva y que es razonable intentar que haya una administración. Pero yo coincido con el diagnóstico del ministro. La inflación es un fenómeno de carácter macroeconómico. Que un empresario gane mucho no quiere decir que tenga que estar subiendo el precio todo el tiempo, porque si no, digamos, tendrías inflación en Chile y en Brasil. Ahí está el tienen una Estado, estructura ahí juega concentrada el como Estado. Argentina. No, a mí me parece que por ahí no está la solución. Sería muy cómodo para mí, y seguramente muchos compañeros de mi espacio pueden pensar así, yo no estoy de acuerdo con eso como única herramienta de empuje en materia inflacionaria. Yo sí creo que el Estado tiene que intervenir en los precios regulados, sí creo que el Estado tiene que intervenir, por ejemplo, desdoblando el aumento que, por cierto, se conoció el índice de precios en términos internacionales de alimentos que elabora la FAO, está en el valor más alto desde 2011. La comida subió en el mundo, en la Argentina mucho más, en Brasil 8,6, en Chile 4, casi 5. Digo, en Argentina mucho más, es un problema global, hay que intentar desacoplar precios internos y externos. Y una diferencia fundamental con ellos, que no es menor... Igual no me que es metas que- en una bolsa, yo hablo sobre vos. Bueno, Discutamos
Está bien, pero vos fuiste, Matías, está bien. discutamos nosotros lo que pensamos. Del Central. Así se construyen consensos. De modelo. No, pero espera. Si querés, hacemos una nota de pie de página, no sé que nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. La de los consensos, Mirá. la discutimos cuando quiera. Mira, la verdad, creer que para construir consensos no tiene que dejar de defender los intereses que se supone que representa es una respuesta naif y que está buena en la tele. En la vida real no existe. Muchachos, no existe, es áspera la discusión. Sobre la puja porque distributiva porque sabemos, ellos devaluaron ¿viste? 522%, bajaron la retención y hay más ricos. ¿Viste dónde empezó la puja distributiva? ¿No? En el salario, de los Miren lo que voy a hacer, voy a hacer un despelote con y las los cámaras, senadores. todo. Tengo que cerrar. Les agradezco a los dos. Me voy, Con la canasta me voy vacía con te la canasta vas. vacía. No hemos solucionado en esta conversación este tema.